Estamos en el recinto que presenta el nacimiento de quizá la idea más genial y más importante y más influyente que un miembro de nuestra especie haya producido, la idea más revolucionaria que la ciencia haya producido en nuestra percepción del universo en el que estamos, del planeta en el que estamos y de nosotros mismos. El recorrido por la exhibición, o mejor dicho, por la aventura, comienza aquí, con una enorme tortuga y una imponente iguana postrada sobre una rama seca. Resumen de una vida y una obra monumentales, pero sobre todo muestra, a modo de guiño, la esencia del genio inglés, Charles Darwin. El explorador insaciable, ávido de conocer y desentrañar los secretos de nuestro entorno. Así fue desde pequeño. Detrás de una lupa observaba libélulas y a ras de piso, escarabajos. La vocación de naturalista corría por sus venas, influido un tanto por su abuelo, el médico Erasmus Darwin, así como por las áreas verdes de Shrewsbury, condado de Shropshire, en Reino Unido, donde nació el 12 de febrero de 1809. Fue el quinto hijo de 6 de una familia acomodada. Disfrutaba pasear en el parque Quarry. Era un chico inquieto, amante de colectar especímenes. Hay historias sobre su interés de ir colectando insectos en el campo, y cuando ya tenía las manos y los bolsillos llenos, de metérselos en la boca para poder tomar otro, para que no se le escapara el que ya tenía. De manera que allí había un gran interés de él como chico, pero también de gran observación. Aunque los destellos de su teoría del origen de las especies aparecerían muchos años después, desde la infancia sus experiencias moldearon sus ideas. Como la selección artificial de las especies, común en la crianza animal. Por ejemplo, la reproducción de palomas. Y uno de los elementos que seguramente debe haber influido enormemente en su formación y en el germen de sus ideas sobre cambio en las especies, sobre evolución, y algo ya del proceso por el que esto ocurría, lo veía en la granja de la casa en la que vivía con sus padres, porque se daba cuenta cómo los campesinos y los encargados del ganado cruzaban un tipo de vaca con un toro para tener ciertos becerros de cierto tipo, y esto seguramente, aunque no está explícito en el desarrollo de sus ideas, debe haber influido muchísimo en él. Desde pequeño se intuye ya la gran característica de Darwin, el gran observador de la naturaleza. Paso a paso es posible reconocer el carácter visionario de Darwin, el mismo que lo llevó a desistir de sus estudios de medicina en Edimburgo, que comenzó a los 16 años. O los de teología, disciplina en la que incursionó en Cambridge 2 años después y donde se graduó en artes. A diferencia de su abuelo y de su padre, médicos de profesión, a él le interesaba más el excursionismo y analizar formaciones rocosas. Cuando Darwin tenía 20 años, más o menos, ya era yo diría que un naturalista bastante consumado. No plenamente, estaba en el proceso de madurar, pero más que nada era un espléndido geólogo. Se estremecía con las historias sobre la exótica Sudamérica, narradas por el explorador alemán Alexander von Humboldt, y leía febrilmente los textos más actualizados de ciencia.
Su profesor de botánica en Cambridge, el reverendo John Stevens Henslow, adivinaba su vocación y no dudó en proponerlo como naturalista en una expedición de la Marina Británica por Sudamérica, Oceanía y África, donde se harían estudios de cartografía. La vacante se debió a la súbita indisposición del experto que originalmente asistiría. Bueno, a estas alturas de los 20, 21 años, Darwin tiene una oportunidad fenomenal, totalmente accidental. Ahora sí que por un pelo de rana calva. Darwin enloqueció desde luego con la oportunidad, pero luego vino el problema de convencer al padre que lo dejara ir. El padre no estaba particularmente feliz con Darwin. El padre piensa que esto no es digno de su hijo, pero en fin, con una serie de conversaciones con el tío de Darwin, que era el señor Wedgwood, y que era a su vez cuñado de su padre, convencen al padre de que lo deje ir. Y finalmente, de mala gana y con muchos refunfuños, lo deja ir. Darwin solo debía entrevistarse con el capitán Robert Fitzroy, un joven que temía terminar desquiciado por la soledad en alta mar. Tiene una entrevista con él, al principio un poco ríspida, pero finalmente Fitzroy le gusta la manera de hablar de Darwin y realmente para lo que lo quería tener era para tener un compañero, porque esos viajes los capitanes no podían fraternizar con los marinos, entonces necesitaban a alguien de otro nivel con quien hablar y con quien no morirse de aburrimiento en las grandes travesías a través del océano. Queda contratado, feliz. Darwin se va a Plymouth para iniciar el viaje. La tripulación se hizo a la mar en el Beagle, un bergantín de 242 toneladas y 10 cañones. Hinchó sus velas y zarpó lentamente de la bahía de Plymouth el 27 de diciembre de 1831. Su travesía duró casi 5 años. El Beagle se adentró en el Atlántico. Entre las olas, avanzó cerca de las Islas Canarias. Llegó así a Cabo Verde. Retomó el rumbo a Sudamérica. Hizo su primera escala en Brasil, en el puerto de Salvador. En los países que visitó en el continente americano, el Beagle se detenía en diversos puntos. Prosiguió Uruguay, después avanzó hacia Argentina. Los siguientes destinos fueron Tierra de Fuego, donde corrió el riesgo de naufragar, y las Islas Malvinas. El Beagle incursionó nuevamente en regiones de Argentina y Uruguay. Después se encaminó hacia Chile, visitó Perú. Ya habían pasado casi 4 años de aventura cuando se introdujo a las Islas Galápagos. Vino la parte final del viaje. El Beagle cruzó a 150 millas náuticas el Pacífico para visitar Tahití, Nueva Zelanda y Australia. Avanzó a las Islas Cocos, las Islas Mauricio y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Levó anclas y partió a 2 puntos más, las Islas Santa Elena y Ascensión. Ahí, el capitán tomó una decisión arrebatada. Fitzroy decide ir otra vez hacia Sudamérica y entonces vuelven a cruzar el Atlántico. Y en ese momento Darwin ahora sí se desespera y empieza a despotricar y a quejarse de para qué tenían que ir ahí, etc. Finalmente llegan 5 años después a tierras inglesas. Solo tocaron costas de Brasil. La fatigada tripulación del Beagle finalmente enderezó su proa hacia las Islas Británicas. Tras 4 años y 9 meses de travesía, atracó en el puerto de Falmouth el 2 de octubre de 1836. Al contemplar las anotaciones de Darwin y las sorprendentes formas de vida que descubrió, es como se comprende que la expedición fue más que un cúmulo de buenas anécdotas. La travesía reconfiguró sus estructuras mentales. Dramáticamente, el mundo se transformó día a día frente a sus ojos.
Pero esto para él es la más grande experiencia que pudo haber tenido. El viaje que le abrió las ventanas a un mundo totalmente desconocido para él, donde ve sus primeras selvas tropicales, donde ve toda una serie de fenómenos que hacen que muchas de las piezas que ya tenía en la cabeza empiezan a caer y armarle el rompecabezas conceptual de la evolución. Si bien arribó a nuevos mundos por mar, su aventura conceptual la realizó escalando, recolectando plantas y animales, excavando. Él recorrió grandes trechos por semanas y meses a pie, mientras el barco iba caboteando, por así decirlo, y lo alcanzaba cientos de kilómetros de distancia, que fue por un lado la observación de la naturaleza, las selvas, las pampas, pero fundamentalmente los fósiles. Esto fue para él realmente un elemento de gran valor, porque lo que estaba haciendo era confirmar su conocimiento geológico previo que había ganado en Inglaterra, pero ahora lo veía vivo y además veía la secuencia, era una especie como de tomar pedazos de una película que había pasado hace mucho y reconstruirla. En Bahía Blanca, en Argentina, en un promontorio de material suelto y grava conocido como Punta Alta, recolectó la mayor parte de sus fósiles. Extrajo un fémur, colmillos, cráneos, evidencias de un pasado fantástico que más adelante comprendería. Y ahí encontró estos enormes organismos, el gliptodon, los grandes armadillos y otros mastodontes enormes. Y lo que hizo fue no nada más maravillarse de esto, sino percibir que estos organismos ya no existentes eran muy probablemente los antecesores de otros parecidos, de las tortugas, de los armadillos, etc. En los Andes chilenos, descubrió a 2.000 y a 4.000 metros sobre el nivel del mar conchas marinas y restos de bosques fosilizados, que develaban que ese suelo en otro momento habría estado sumergido. Darwin describió a las Galápagos como partes cultivadas de las regiones infernales, debido a que son resultado de erupciones volcánicas. Además de la geografía, le sorprendían las variadas formas de vida. Tortugas gigantes que masticaban un cacto, quizá el secreto de su longevidad. Cormoranes con alas atrofiadas, bobos de pico blanco y patas azules, pingüinos en pleno Ecuador, peculiares pinzones. Ciertamente las Galápagos da la impresión como que fue el punto más importante. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que sí, ciertamente en las Galápagos encontró una serie de evidencias importantes, las diferentes tortugas en las diferentes islas, la enorme diversidad de aves, que él no sabía que eran el mismo grupo hasta que después, unos años después, un par de años después, en Inglaterra, pudo descubrir con la ayuda de ornitólogos que se trataba del mismo grupo de especies enormemente diferenciadas. Gran cualidad de Darwin, el observador, pero el observador inteligente, el que ve más allá del primer plano de lo que está observando. Después del viaje, trató de organizar su vida.
y así contrajo matrimonio con su prima Emma Wedgwood, quien lo acompañó hasta el final de sus días. A Darwin le impresionó sobremanera su forma de ejecutar el piano, en particular la sonata en la menor de Mozart. En su vida juntos, Emma solía tocar un poco al atardecer para deleite de su estudioso marido. Como hombre de familia, Darwin decidió establecerse en Down, un poblado rural en el condado de Kent. En su faceta de científico, decidió resguardar las invaluables piezas recolectadas durante el viaje en el Museo Británico, el de la Sociedad Zoológica y en el Colegio Real de Cirujanos. Estos eran justamente las piezas de ese rompecabezas al que me he referido, que se fueron armando y que poco a poco fueron dándole una idea, una figura de lo que se iba gestando en su mente acerca del proceso de evolución. Su amistad con investigadores prominentes de la época y sus sistemáticas lecturas consolidaron su formación de naturalista. Aunque en principio no lograba llegar a conclusiones claras. Fue hasta una fría tarde de té cuando se iluminó su sendero intelectual tras leer El ensayo sobre el principio de la población, del economista británico y padre de la demografía, Thomas Robert Malthus. Ponía realmente un concepto muy sencillo. Todas las especies tienen el potencial de crecer exponencialmente y los recursos disponibles para las especies, y esto incluía al hombre, no pueden crecer exponencialmente, crecen aritméticamente. Cuando lee esto Darwin, es prácticamente el eureka en su mente y que le hace pensar, claro, aquí está, las especies pueden crecer, tienen el potencial para crecer indefinidamente, ¿y qué es lo que les impide que lo hagan? La disponibilidad de recursos en el medio en que están. Y los recursos pueden ser alimentos, desde luego, pero también pueden ser sitios para anidar, o pueden ser sitios para esconderse los depredadores, o puede ser el número de las parejas con las que se podrían aparear los organismos. Esto fue la última pieza del rompecabezas que le faltaba para realmente concebir claramente el mecanismo por el cual la evolución ocurría, la selección natural. Entre restos óseos de diversas especies y especímenes emparentados con diferencias sutiles, Darwin se aproximó a resolver el que llamaba el misterio de los misterios, el origen de la abrumadora biodiversidad. En su estudio de Down, elaboró su teoría durante más de 2 décadas. Esto es notable porque su pasión era poder analizar toda la información que había recabado durante los 5 años del viaje. Ahí empieza a escribir un enorme tratado que iba a ser justamente el gran libro, como él le llamaba. Se dedica ahí a escribir en este estudio que tenía en su casa en Down, con sus instrumentos de trabajo. Los instrumentos que Darwin había llevado al barco eran lo más sencillo que se pueden imaginar. Nada de grandes equipos, nada de grandes aparatos, un pequeño microscopio, una lupa, una pistola con perdigones para bajar aves y colectarlas, y uno que otro instrumento más, una sierra, etc. El instrumento más importante que Darwin llevaba estaba aquí adentro, en la cabeza. Su cerebro, su imaginación, su capacidad de observación, que fue lo que realmente le hizo concebir esta idea de evolución. Fueron determinantes las conclusiones a las que llegó tras analizar a los pinzones que recolectó en las Islas Galápagos. Aves emparentadas, aunque con picos diferentes y dieta variada.
dedujo que habían evolucionado diferenciadamente para adaptarse al entorno y al alimento disponible. Infirió que ese principio se replicaba en el resto de los organismos vivos y que las especies existentes han sido en su momento las mejor adaptadas. Concluyó que somos producto de la selección natural. No obstante sus brillantes resultados, Darwin tardó en publicarlos porque su teoría descartaba la intervención divina en el desarrollo de la vida y sabía que eso causaría controversia. Sus colegas y sus amigos, Thomas Huxley y otras gentes, Charles Lyell, le apuraban porque decía, oye, ya tienes aquí todo el bagaje que requieres para producir el libro, públicalo ya. Lo que él quiere es tener toda la información que podría realmente juntar de todos los organismos que había colectado, las observaciones que había hecho, porque se daba cuenta que tenía en las manos una bomba, y la bomba era que no había habido necesidad de un acto especial de creación para que los organismos existieran. Sin embargo, sus ideas le producían esta desazón muy grande, porque Emma, su esposa, sí era profundamente religiosa y creía, como todos los creyentes anglicanos y además también católicos, en lo que la Biblia decía respecto a la edad de la tierra, respecto a la creación en unos cuantos días de la tierra, el mar, etc. Su esposa incluso le dijo alguna vez con una enorme tristeza que lo que más le dolía después de haber pasado esa vida tan grata y tan feliz juntos era el hecho de que nunca se iban a ver en el paraíso cuando se murieran, ¿no? Darwin no respondió nada a esto porque él ya estaba claro que estas ideas pues ya no las compartía, ya no creía en que esto era lo que realmente ocurría en la Tierra y siempre le produjo una desazón muy grande. Pero en 1858, la carta de su colega, el británico Alfred Russel Wallace, le dejó claro que no podía postergar más sus revelaciones. Le compartió su teoría de la transformación gradual de los organismos, basada en expediciones a la Amazonia y Malasia. Él se queda pasmado y dice, esto es exactamente lo que yo pienso. Pero Wallace no tenía el volumen de evidencia que Darwin tenía. Consulta con sus amigos qué hacer, porque le parecía deshonesto simplemente romper la carta y tirarla. Y entonces llegan a la conclusión que había que presentar entre Darwin y Wallace esta idea ante la sociedad linneana como una idea conjunta. La exposición de las dos teorías, en principio, no causó gran revuelo. Todo cambió el 24 de noviembre de 1859, cuando Darwin publicó El origen de las especies, con 1250 copias. Es un éxito total de librería porque el mismo día que el libro se puso a la venta se habían agotado ya todos los volúmenes, todas las copias del libro. Hubo que sacar nuevas copias que él fue corrigiendo también, desde luego. Y siguió produciendo muchísimos otros libros más. Libros sobre las características faciales y los gestos en la gente, libros sobre una serie de organismos marinos, libros sobre la evolución del hombre, finalmente, y una serie de otras obras que fueron todas éxitos porque, a diferencia de muchos otros científicos de su época, del siglo XIX, Darwin era un espléndido comunicador, escribía con una gran claridad. Le llovieron severas críticas, así como reconocimientos. En 1864 fue condecorado por la Real Sociedad Británica,
Con el transcurrir de los años, continuó su producción editorial y científica. Y progresaron sus problemas de salud, derivados al parecer por la enfermedad de Chagas, que habría contraído por una chinche en su epopéyica travesía. Es aquí en Down donde pasa sus últimos días. Muere muy afectado por la salud a los 74 años. Es enterrado en la abadía de Westminster, justamente junto a Newton. Pero ha dejado un legado enorme a la humanidad, que su teoría de evolución a través de la selección natural se convierte en el concepto fundamental de la biología, que hasta ese momento no tenía esa idea realmente integradora de la biología. Él la provee. La exposición de Darwin en el Colegio de San Ildefonso fue diseñada por 5 reconocidos museos de historia natural. De Nueva York, Boston y Chicago en Estados Unidos, Toronto en Canadá y el de Londres en su natal Inglaterra. En mi opinión hay 2 grandes mensajes que uno se puede llevar de una exposición como esta. La primera es que la teoría de evolución a través de selección natural es una concepción maravillosamente sencilla, clara, intuitiva, incluso si uno obviamente ha tenido la cantidad de información que tuvo Darwin. La segunda enseñanza que en mi opinión queda es que nosotros somos producto de ese proceso de evolución. Somos una especie más, Homo sapiens, relacionados con todos los primates, 98 y pico % con los chimpancés, por ejemplo, 68% con algunos hongos, 40 o 50% con las lechugas, etc. Compartimos genes con todos ellos de una manera que no podemos considerarnos diferentes en realidad. Hemos llegado al final del viaje del Beagle y de la enorme experiencia que Darwin tuvo durante esos casi 5 años. Soy José Sarucán, soy biólogo de profesión y después hice un doctorado en ecología. Desde un principio la idea de evolución es algo que permeó mi formación, particularmente a partir del doctorado.